Bueno, bueno. Bien. Bueno, bueno, vamos a iniciar con el seminario de probabilidad estadística de hoy. Disculpen por la tardanza, pero es la primera vez que hacemos esto en aula híbrida. Entonces, bueno, sin mucho preámbulo, pues voy a permitirle a David Josafat, el doctor David, él es profesor de la licenciatura en actuaría aquí en la universidad. Entonces, bueno, le voy a permitir ya iniciar la presentación de una preámbulo. Gracias. Gracias, David, Sí. por participar. Bien, bueno, voy a hablar de un tema. ¿Cómo? Bueno, este tema de probabilidad de ruina es el que llevo estudiando como desde el 2011, que fue cuando empecé mis estudios de doctorado. Y este tema en particular, pues comenzamos a trabajarlo hace un par de años, justo en junio del 2020, ante la cuestión de la pandemia, sirvió de una u otra manera para volverme a reunir con mi tutor del doctorado, que es el doctor Luis Rincón, y empezamos a reunirnos cada semana virtualmente, una hora, y pues en ese sentido sí fue muy bueno el avance, porque pues por la pandemia pues teníamos mucho tiempo libre, se puede decir, y así fuimos platicando el tema y así se fue concebiendo. Y ya ahorita, pues afortunadamente este tema nos dio para 2 artículos. Entonces aquí están los 2 artículos resumidos, ¿no? En lo que voy a ver ahora. Bueno, para empezar, este tema de teoría de la ruina es un tema de probabilidad aplicada, ante todo, y lo que vemos aquí es un ejemplo de una trayectoria de un proceso estocástico. Estos procesos estocásticos, pues como ven, con espacio temporal continuo, también con espacio de estados continuo, sirve para modelar el monto, el capital de una aseguradora durante cierto tiempo bajo un modelo clásico que ahorita vamos a ver. Entonces aquí básicamente lo que vemos en esta trayectoria, imaginémonos, es dinero que cuando va de subida es porque solo se van recibiendo primas en la aseguradora, y cada que hay caídas es porque hubo un reclamo que se le hizo a la aseguradora. ¿En qué momento caen los reclamos? Eso se modela con variables aleatorias, es un tiempo aleatorio. ¿De qué tamaño son los reclamos? También esas son otras variables aleatorias. ¿Cuál es el principal problema que nos atañe? Pues ver cuál es la probabilidad de que en algún momento el capital sea negativo. Si el capital llega a ser negativo eventualmente, a eso se le llama, o esto le conoce como probabilidad de ruina. ¿Sí? En este modelo 1 tenemos el modelo más clásico que se conoce como de Kramer-Lomberg. Esta cantidad U es un capital inicial, se lo pueden imaginar como el valor donde parte la trayectoria. Estas primas se van a suponer en este modelo que van llegando de forma lineal, de manera continua, bajo esta tasa de primas C chiquita, y la manera en que se van llegando los reclamos son de acuerdo a esta variable NDT, que es modelada con un proceso de Poisson. El proceso estocástico, conocido como proceso de Poisson, pues es un proceso de conteo. Y entonces nos va a decir al tiempo t cuántos reclamos han llegado. Eso es lo que vamos a sumar aquí de YJ, y entonces estos YJ son el dinero que se reclama cada que hay un reclamo. Entonces a esta cantidad se le conoce como el monto agregado de reclamos. Por tanto, tengo un capital que es un capital inicial, primas,
en positivo y reclamos en negativo. Y la trayectoria al tiempo t, pues ya dijimos, se va describiendo así. Tenemos esta variable que así se define, que es el tiempo de ruina. Esto lo podemos leer como el primer instante donde el capital U de t es negativo, ¿sí? Entonces, es esta variable tau, que aquí se alcanza a observar, tau. Y ya teniendo bien definido esta variable tau, la probabilidad de ruina es la probabilidad de que esa variable sea finita, ¿sí? Tau es una variable aleatoria de las que se les conoce como defectuosas. Las variables aleatorias defectuosas no llegan al 1, sino hasta el mero infinito. Se mantienen, son funciones de distribución, sus funciones de distribución no van asintóticamente al 1 directamente, van asintóticamente hacia una cantidad menor al 1 y solo en el infinito saltan al 1, ¿no? Entonces estas distribuciones sí tienen proba positiva a veces de ser infinitas, esta variable tau. Entonces la prueba de que tau sea finita se traduce como la probabilidad de ruina. Bien, es el primer elemento, ingrediente importante, ¿no? El segundo es la distribución que se conoce como mezcla de Erlang. Bueno, esto es una gama cuando el primer parámetro de la gama es un valor natural. Si tenemos ese caso, se les conoce también como distribuciones Erlang y su función de densidad pues se ve un poco más sencilla que la gama, pero porque aquí tendríamos en el denominador gamma de k, y como k es un número natural, entonces eso simplemente se escribe como k menos 1 factorial. Bueno, esas son las densidades Erlang. Así que le vamos a llamar mezcla de Erlang a esta suma donde tenemos pesos, estas cantidades Fn de K son valores entre 0 y 1 que suman 1 en total. Entonces estamos haciendo una especie de promedio ponderado, por así decirlo, o de estar dándole ciertos pesos a cada una de estas Erlangs que, si vemos, va creciendo su primer parámetro desde 1 hasta el infinito, ¿no? Entonces, esto también le llamamos nosotros localmente mezcla infinita de Erlang. Para esa mezcla infinita de Erlangs, ya se ha obtenido esta fórmula en un trabajo desde el 80 y tantos, por un autor que se apellida Klopman. Él encontró o dedujo esta interesante fórmula para la probabilidad de ruina cuando el monto de las reclamaciones, o sea, cuando las caídas que veíamos en el gráfico tienen distribución mezcla infinita de Erlang, ¿sí? Tiene esta fórmula que en principio pues es una suma infinita que a veces será fácil o a veces será difícil ver a qué converge. Estos coeficientes sospechosos, que todavía no hemos dicho quién es, y esto que está interesante, estas son probabilidades de una variable aleatoria Poisson, que depende directamente de U, que es el elemento que tenemos aquí, y de beta, que es el parámetro de esta mezcla infinita de Erlang. Además, esto pues tiene, por tanto, la cara de un valor esperado de C sub Z, ¿no? Esta es la definición de Esperanza. Este es un detalle que, aunque no es propio de esta investigación, ya en otro artículo también hemos sacado jugo, puesto que podemos estar haciendo simulaciones de esta Z, calcular estos coeficientes y calcular al último un promedio para hacer una especie de simulación, de método Monte Carlo, para encontrar también aproximaciones así de U. Pero esta es la expresión más importante previa a la aplicación que hicimos. Ahora sí, ¿quiénes son los más importantes en este caso? Los coeficientes Cn. Esos coeficientes Cn pues se calculan de manera recursiva, ¿sí?
y de manera recursiva, tomando en cuenta estos nuevos elementos, que son distribuciones, nosotros les llamamos de equilibrio, y estas distribuciones de equilibrio se calculan de acuerdo a esta fórmula. Si están un poco perdidos y ya no se acuerdan quién es la N mayúscula, pues es la distribución de los pesos de la mezcla de Erlang, ¿sí? Se puede decir que son los elementos que están aquí, son una función de probabilidad, y entonces con ellos se puede calcular esta nueva función de probabilidad que se le llama de equilibrio. Bien, entonces esta fórmula como tal, pues sí, ya es una fórmula muy útil porque se puede implementar en un software, pues que se calculen muchos sumandos, truncar tal vez en algún momento esta suma y ya encontrar aproximaciones, ¿no? Las más eficientes, pues conforme se tomen más sumandos. Pero nuestra idea es que aquí podemos tal vez resolver la recursión. Esa fue la primera idea que tuvimos. ¿Cómo se verá la solución a esta expresión recursiva? Si es que existe. ¿Y qué pasará si la sustituimos y hacemos todo el álgebra que salga, ¿no? Y eso fue básicamente lo que nos motivó a hacer un montón de cálculos que afortunadamente sí tuvieron final feliz. Entonces, una de las características que nos dimos cuenta era que la mezcla infinita tenía ciertos problemas que desaparecían cuando solamente nos limitamos a la mezcla finita de Erlang. Entonces, como aquí lo dice, nos interesa el caso cuando solamente tenemos un número finito de pesos, ¿sí? Solamente hasta m pesos para algún valor de m fijo. Vamos a denotar entonces como mezcla de Erlang finita, o así, finite. Esto es por Erlang Mixture. Y de nuevo con estos dos parámetros. Pi es un vector de peso y beta pues es un parámetro de forma que hay, ¿no? Para cada una de las Erlang. Bien. Así que, como se mencionó, tenemos esta recursividad. Se simplifica en el caso de que las mezclas sean finitas a esta recursividad de abajo. Ahí está el detalle, por así decirlo, ¿no? Porque este elemento, la f con raya, que es el complemento de la función de disposición acumulativa de esta CNES, a partir de cierto momento se hace cero. Y como se hace cero, entonces por eso de hecho aquí esta expresión, si se fijan, dice para n mayor o igual a cero. O sea, el primer caso nos da la expresión recursiva, pero para cm, ¿no? Los valores previos los vamos a considerar entonces como valores iniciales conocidos que sí se pueden calcular con la recursividad completa, pero a partir del enésimo elemento, la recursividad se puede reescribir de esta forma simple. Y estas recursividades sí se pueden resolver, ¿sí? Esto también fue algo bueno que se puede decir así, que nos dejó la pandemia, porque se cerró un curso que yo iba a dar y me dieron una materia que se llama análisis de algoritmos, donde entre otras cosas se estudian estas expresiones recursivas. Entonces, sin querer, accedí a cierto conocimiento que aquí nos fue muy útil y vimos una forma en que se pueden resolver estas recursiones, ¿no? Es algo que normalmente uno no ve en la licenciatura, en la carrera de actuaría. En matemáticas discretas, para los matemáticos supongo que sí se estudia algo así, me imagino. Bueno, y entonces esta sucesión, para resolverla, se le asocia un polinomio característico, que aquí le vamos a llamar. Fíjense la cuestión de la m, aquí aparece y a la m, y si tomamos n igual a 0, aquí tendríamos una sustitución de donde digan los coeficientes c por y. ¿Sí? Y la teoría de estas recursiones nos dice que el primer paso para resolverlas es encontrar las raíces de este polinomio característico que aquí está numerado con 10. Entonces, vamos a hablar de que, supongamos que ya las encontramos,
sean Z1 hasta ZE hasta ZL, distintas raíces de ese polinomio, y entonces la expresión 11 es una reescritura del polinomio. Vean cómo, pues, si esto lo igualo a 0, inmediatamente me daría que Y es Z1, o Y es Z2, o Y es ZL, y 1, N2, NL son las multiplicidades, ¿sí? Hay un caso específico que es cuando las multiplicidades son 1. En ese caso, pues tendríamos m raíces. Pero cuando las multiplicidades, alguna multiplicidad ya no es 1, sino es 2, es 3, eso quiere decir que entonces vamos a tener menos raíces, ¿sí? La multiplicidad es cuántas veces se repite una raíz como solución. Entonces, la solución de este tipo de sucesiones es de esta forma, ¿sí? Este es un resultado que no sabemos, sí lo hemos intentado investigar, pero no hemos encontrado exactamente desde cuándo se conoce, pero en el 2013, en este libro de dos autores que son Sedgwick y Frayolet, que es un libro de análisis de algoritmos que usan mucho en ciencias de la computación, viene esta solución, ¿no? No viene así, nada más la platican y nosotros la reconstruimos de una o de otra manera, y ellos dan la idea de cómo se demuestra, ¿no? Y con esa idea sí se pudo demostrar, pero hemos encontrado libros más viejos donde ya se usa esta solución. Entonces creemos que tal vez es una solución que es muy conocida desde hace mucho. No hemos logrado todavía determinar exactamente desde cuándo se conoce. Y aparecen estos elementos ZK, son nuestras famosas raíces del polinomio característico. Estos valores de n se refieren a las multiplicidades, y aquí me parece que hay falta un subíndice, bueno, sería n sub k a la j menos 1, y estos BKJ son soluciones de un sistema de ecuaciones gigantesco que se forma así, ¿no? Con una matriz Z que va a ser de m por m, un vector B que es el vector de incógnitas de esta solución, y este vector C que se forma con las condiciones iniciales del sistema de recurrencias, o con la recurrencia. En este caso es de orden M. Entonces, vamos a ver cómo se forma la matriz. Obviamente, pues nada más es para describir que es relativamente sofisticada esta matriz Z. No tenemos por qué entenderla ahorita. De hecho, tardaríamos como sí, un poco en entenderla completamente. Pero bueno, se forma de esta manera. El caso de Z1 es especial porque se puede demostrar que siempre existe al menos una raíz positiva y obviamente real, positiva, y esa raíz además va a tener multiplicidad 1, ¿no? Esas son implicaciones por cómo está conformado el polinomio característico. Entonces, usando teoría de raíces de polinomios, se puede comprobar que siempre va a haber una Z1 real. Para esa se construye este vector columna que después se va a poner en la matriz, y para todas las demás raíces, dependiendo de su multiplicidad, pues toman formas como esta expresión, o bien se vuelven simples, así como esta expresión, nada más poniendo en vez de 1, pues el respectivo valor, ¿no? Pero entonces, como aquí dice, las líneas verticales ayudan a visualizar los vectores columna por bloque según cada raíz. En cada bloque, ¿cuántas columnas va a haber? Según la multiplicidad. Entonces, lo más conveniente es que haya multiplicidad 1, si no, la cuestión se complica, ¿no? Entonces, ahora sí, ya teniendo la solución de cómo se ven los coeficientes Cn, la idea es sustituir en la expresión anterior, que ese era el teorema de Klotman, esta nueva expresión, que se ve medio fea, y ver si se llega a algo, ¿no? Y este fue el resultado principal. Entonces, supóngase que Y tiene una distribución finita, una distribución mezcla finita de Erlands,
y sean Z1 a ZL las raíces del polinomio característico. Supongamos que ya las encontramos, supongamos que ya resolvimos el sistema de ecuaciones asociado, entonces encontramos esta fórmula cerrada para la probabilidad de ruina, ¿no? Tiene muchos elementos, ahorita vamos a ver quiénes son estas H, y se ve una expresión muy fea, pero finalmente ya es una fórmula cerrada, es una fórmula finita, y se puede programar fácilmente en cualquier software, en R, lo hicimos nosotros, y salen los resultados rápidos, y si buscan en la literatura expresiones para algunas otras distribuciones, normalmente solo la distribución exponencial tiene una forma bonita para psi-de-u, pero de ahí en fuera todas las expresiones para psi-de-u que se conocen, pues tienden a ser muy feas, ¿no? Entonces esta para nosotros es muy bonita, a pesar de que a mano nadie la podríamos calcular, ¿no? O sea, para calcular, tan solo para calcular las zetas, si nos topamos con un polinomio de cuarto grado, pues ya, ¿no? O sea, con papel y lápiz ya estamos desarmados. Pero después llegando al sistema de ecuaciones, bueno, ese no sería tan difícil, a menos de que sea una dimensión muy alta. Pero con la computadora esto se puede programar muy fácilmente. Entonces, la expresión H, que está aquí muy tímida, pues tiene esta forma, ¿no? Y la teoría que hay para encontrar esta fórmula proviene de la fórmula del enésimo momento de una Poisson. O sea, eso nos sirvió también para investigar si había una fórmula para el enésimo momento de una Poisson y resulta que sí. Desde el 79 o algo así hay un artículo chiquito donde hay una fórmula y bueno, eso nutrió este caso. Pero aquí arriba, aquí dice, las H de J, Z, K, beta, U se vuelven 1 si J es 0. ¿En qué casos J se va a volver 0? Cuando nk sea 1, porque 1 menos 1 va a ser 0, y ahí solamente nos va a interesar el sumando 0. Cuando nk sea 8, también nos va a interesar el elemento 0, pero nos van a interesar un montón más. Pero ¿qué pasa si las raíces son simples? ¿Qué quiere decir que una raíz es simple? Que su multiplicidad sea 1. Cuando las raíces son simples, aquí nada más se simplifica esta suma a un solo término cuando j es 0, y afortunadamente h0 se simplifica a 1. ¿Sí? Y dentro de esta fórmula de h hay otra f, pues que tiene esta cara, que ahí ya nos empieza a recordar un poco a la Poisson. Bueno, me voy a regresar un poquito, nada más para comentarles. Además, esta, si la reconocen, o sea, si la ven en la calle, todos dicen, ah, la generadora de probabilidad de una Poisson, ¿no? Y pues sí, efectivamente, así como, o sea, si le encontraron parecido, pues sí, es la función generadora de probabilidad de una Poisson beta U evaluada en las raíces. Pero o sea, esta aparición de la Poisson beta U, desde el teorema original ya anda rondando, ¿no? Ese beta U, recuerden, este Z beta U es una Poisson beta U. Entonces, pues también esto se nos ha hecho interesante que la Poisson esté muy metida aquí en esta fórmula. Bien. Bueno, pues ya nada más un ejemplo para mostrar que sí se puede calcular pruebas de ruina con esta expresión 14, que se ve muy fea. Este es un pequeño ejemplo con m igual a 7, beta igual a 1/4 y estos coeficientes de las alfas. En este caso, nosotros construimos los ejemplos al revés, o sea, normalmente en la teoría, pues nos podrían dar quién es pi, ¿no? Pero es muy difícil que dado pi encontremos raíces distintas a las simples. O sea, normalmente todos los ejemplos que construíamos planteando un vector pi nos llevaba a raíces simples. Y eso es muy útil y de hecho hubo un primer artículo donde solo nos limitamos a estudiar cuando había raíces simples. Pero a la hora de tratar un segundo artículo extendiendo el caso a raíces múltiples, o sea, con una multiplicidad mayor a 1, ya era complicado encontrar ejemplos
con ese tipo de polinomio característico. Entonces la solución fue hacerlo al revés. Primero, forzar el polinomio a que tuviera raíces con mayor multiplicidad. Para eso se puede usar matemática, o nosotros lo hicimos online con Sage Math, se llama una plataforma, y después ustedes ponen el polinomio ahí entre paréntesis x menos las zetas que quieran, multiplicados, y se hace el álgebra y ya nada más les presenta los coeficientes necesarios ya en el polinomio desarrollado. De esa manera pudimos construir varios ejemplos, bueno, pudimos construir todos los ejemplos que quisiéramos, y nos quedamos al final con poquitos que eran interesantes. Este es uno de los más interesantes. Este es con m igual a 7. Y este es el polinomio, el famoso polinomio característico. Esta cara fue la que se mete en el software y ya, estoy seguro que matemática, Octave, lo hacen muy parecido a Sage. Y entonces ya de aquí tomamos los coeficientes de este polinomio para reconstruir nuestra pi, nuestra distribución pi, y plantear esa mezcla de... Entonces este en particular tiene 5 raíces. Si hay raíces complejas, siempre tiene que estar el conjugado también siendo raíz. Y eso ya es de teoría de polinomios. Si encuentran un complejo, el conjugado también va a ser raíz. Y las multiplicidades, pues las manejamos de que fueran una, y las complejas, multiplicidad 2, que son se desprenden de este término, y al cuadrado más punto. Así quedaría conformada la matriz Z, es un ejemplo de la cara que toma esa matriz Z. Todo parece ser peligroso porque aparecen muchos complejos, y al último la prueba de ruina debe de ser un número real. Pero suceden así muchos hechos mágicos, que obviamente sí tienen su explicación, pero pues, aquí vamos a omitir esa explicación. Y al final todos los complejos se van a ir eliminando en su momento en la gran fórmula con sus conjugados, o con las expresiones donde se evaluaron raíces conjugadas, y al final todo se va a volver real, ¿sí? Bueno, estos son los otros elementos. Y para ese pequeño ejemplo, esta sería la cara de la prueba de ruina. Estos elementos los puse aquí porque fueron con raíces simples. Los elementos que tienen raíces no simples, pues siempre contienen una expresión que tiene por ahí algún h. Y finalmente hay un último valor para la otra raíz. Ahorita no recuerdo por qué lo puse hasta acá, pero bueno, así se vería, por ejemplo, este caso, ¿no? Para m igual a 7, ya tenemos ahí una fórmula cerrada, que es de lo más raro en probabilidades de ruina. Estos son gráficos asociados. Aquí tenemos cómo se ven las raíces en el plano complejo. Este es Z1, la raíz que le comento que se puede demostrar que siempre existe y es positiva. También se demuestra, de hecho, en algún momento que están acotadas por 1 todas las raíces. Gracias a eso se pueden sacar varios resultaditos de cómo son las raíces y de por qué sí se puede o no se puede algunas cosas. Y en este ejemplo, pues aquí vemos Z3, una compleja, y su conjugado Z4. Y aquí Z2 y Z5 son otras raíces reales, pero negativas. También se puede mostrar que solo hay una positiva. O sea, reales positivas solamente va a haber una, y acá sí puede haber varias, ¿no? O sea, si nosotros desde el principio planteáramos más reales, el polinomio característico que resulte no va a cumplir algunas de las condiciones que se tienen que cumplir. Por eso, porque si alguien me dice, pero así como construiste tu ejemplo, ¿por qué no construyeron ahí x menos z1 a la 8? Ah, porque si lo hiciéramos así, los coeficientes alfas no cumplen cierta condición que se tiene que cumplir, ¿no? Bueno, y ya las conclusiones: se obtuvo una fórmula para la prueba de ruina cuando los reclamos se modelan con una mezcla finita de Erlang, usando teoría de sucesiones recurrentes, lo cual, por más que buscamos, pues nadie lo había usado, ¿no? Entonces nos sentimos muy felices de que, aunque es algo matemáticamente relativamente fácil, pues sí pudimos defender que era algo original.
Luego, desde una perspectiva numérica, las raíces del polinomio característico y las soluciones del sistema de ecuaciones lineales que surgen en el método pueden ser fácilmente obtenidas usando algún lenguaje de programación, aunque puede volverse un cálculo lento para valores muy grandes de M. Pero valores muy grandes de M es mayor a 10 millones, sí, ¿no? Si no, pues son segundos. Una distribución arbitraria puede ser aproximada usando mezclas de Erlands. Esto es muy conocido, ¿no? Y por lo cual se puede desarrollar un enfoque similar al mostrado para hallar aproximaciones abside-U en el caso general. Y finalmente, existe otra fórmula más general que la que presentamos, porque se puede usar para distribuciones tipo fase en general. Y esas fórmulas las desarrolló Asmussen, Soren Asmussen, que es, yo creo, como el top 3 de probabilistas aplicados en el mundo, aunque ya está muy grande, ya, yo creo que ya no hace ningún cálculo, pero tiene un equipo gigante de matemáticos muy poderosos, que uno trabajó en el IMAS, por cierto, ahí en la UNAM, Mogens Blad, de Dinamarca, pero ya se regresó hace como 5 años a Dinamarca, ya no le gustó México, y pues él fue alumno de Soren Asmussen, ¿no? Y ese Asmussen fue el que publicó un artículo donde viene esta fórmula y puede ser aplicada a mezclas finitas de Erlang. Sin embargo, en esa fórmula se requiere el cálculo de una matriz exponencial y se entra en otro enfoque, ¿sí? A veces para encontrar la matriz exponencial hay que diagonalizar y entonces se convierte en un problema pues de un nuevo polinomio característico para calcular eigenvalores y para calcular eigenvectores pues se convierte ahora en un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, también vimos qué posibilidades había de que fueran equivalentes las cuentas entre ese enfoque de eigenvalores, eigenvectores y el nuestro, y se parecen un poquito, pero sí son distintos, aunque al último sí se llega a la misma fórmula, pero si en este caso, si la matriz, si los eigenvalores no son, si no se puede diagonalizar la matriz, hay que aplicar otras técnicas más rudas para calcular la matriz exponencial que se requiere en esta última fórmula. Entonces, más o menos dijimos que aunque las dos fórmulas llevan a cálculos muy similares, pues hay unos casos donde en la nuestra sí se puede programar más fácil eso, y en este caso hay veces que hay que meter muchos más detalles en la programación para que se pueda aplicar la fórmula de distribuciones tipo fase. Bueno, pues este es el fascinante tema de probabilidades de ruina, en este caso para una distribución en particular, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta? Tuvo más una motivación básicamente en la vida, con la práctica, digamos, la empresas utilizadoras, mostrado necesidad digamos, soluciones. Sí, es muy parecido a cuando le preguntan a alguien de topología que si alguna empresa se ha interesado por su teoría. En este caso, a pesar de que el modelo surge inspirado por el capital de una aseguradora, en la práctica lo que se usa de teoría es muy simple. O sea, esto ya está más bien a nivel pues, obsesivo-compulsivo de encontrar pruebas de ruina, y sigue habiendo muchas publicaciones año con año, ¿no? Las dos revistas que tienen más prestigio son las Insurance, Mathematics and Economics y la Scandinavian Actuarial Journal. Y en esas revistas, pues cada año se publican métodos más y más sofisticados. Sin embargo, en la industria del seguro no se aplica casi nada de esto. O sea, se aplica lo más simple y lo más sencillo. ¿Por qué? Porque también los reclamos, por ejemplo, que ellos tienen, difícilmente se pueden modelar con una distribución complicada. A veces las intentan modelar, les intentan ajustar gamas o tal vez mezclas, pero no les interesa tampoco a veces el valor teórico,
solo una aproximación. Y métodos de aproximación, esos son muy frecuentes, hay muchos, y hay unos muy económicos, en el sentido de que no hay que hacer ningún cálculo complejo, ¿no? Entonces, los departamentos de investigación de las aseguradoras, bueno, que así les llaman, más bien andan buscando las fórmulas más simples que se puedan aplicar, pero esto es más como por amor al arte, yo creo. O sea, si quisiéramos que esto se aplicara en la vida real, necesitaríamos, yo creo, una regulación más fuerte, que sí exija más formalidad. Pero la legislación actual, que es un esquema de reglas que se llama Solvencia II, no pide que se apliquen estos modelos en concreto, se piden unos modelos más simples, ¿no? Y modelar de forma más simple. Y básicamente lo que piden es acotar la prueba de ruina. O sea, que tu prueba de ruina esté por debajo de 0.05. No importa cuál sea el valor exacto, solo que demuestres que se acota por 0.05. Entonces no hay necesidad de calcular la prueba de ruina exacta, ¿no? Aquí lo que estamos calculando es una prueba de ruina exacta. Y hay, por ejemplo, un método que se ve desde licenciatura que se llama la desigualdad de Lundberg, que ya simplemente se tiene que calcular algo que se llama coeficiente de ajuste, que surge de resolver una ecuación lineal que implica la generadora de momentos, ¿no? Ahí a veces hay problemas si la distribución es de cola pesada, como log normal, Pareto, Weibull, no existe la generadora de momentos. En esos casos no podrían utilizar esa desigualdad, pero en todos los demás casos se calcula el coeficiente de ajuste en 20 minutos y ya hay una fórmula muy simple. La prueba de ruina es menor a la exponencial evaluada en menos R por U, donde U es el capital inicial y R es ese coeficiente de ajuste. Eso se llama desigualdad de Lundberg, que existe desde 1930 y tantos o algo así esa expresión, y es la que te sirve para decir mi prueba de ruina no supera tanto. Ya con eso es suficiente para pasar la regulación. Entonces sí se va a llegar a usar alguna vez, pero cuando regulen cada vez más severamente a las aseguradoras. Pero eso implica pues pasar sobre gente. O sea, una aseguradora si les piden regular más, tiene que gastar mucho en capacitar a su personal. Entonces las aseguradoras no se dejan regular tan fácilmente, ¿no? Tienen un capital muy grande para defenderse de todo este tipo de atrevimientos de un gobierno. La legislación es la misma, digamos, en el mundo. Los países más avanzados siempre han sido los de Escandinavia y en el norte de Europa. Después le siguió Estados Unidos ya regular y todos los demás países poco a poco se han tenido que alinear. Todo a partir de lo de las Torres Gemelas, donde una de las más grandes aseguradoras tronó, y a partir del uso irresponsable de productos financieros derivados, también algunas otras aseguradoras han tenido muchos problemas, y entonces sí hubo un consenso en regular de manera más homogénea y más formal cómo calculan sus primas y cómo calcula su reserva técnica una aseguradora. La prima, pues, es lo que pagamos a cambio del seguro, y la reserva técnica es lo que las aseguradoras deben de mantener de dinero en una caja disponible para pagar. Las aseguradoras pensaban que eso tenía que ser un monto más chiquito para estar usando el otro dinero para inversiones y para financiarlo, ¿no? No estaba bien regulado, pero ahora ya hay formas muy distintas de cumplir con la regulación y de tener una reserva técnica suficiente y de calcular las primas de manera correcta para que sus medidas de solvencia, que básicamente es tener prueba de ruina pequeña, cumpla con lo que se les pide, ¿no? Pero sí, o sea, en general, si yo fuera a buscar empleo a una aseguradora, yo creo que no me contratan porque no sé realmente usar lo que ellos usan, pero cuando me lo platican mis amigos, pues veo que es lo mismo, pero pues ya un poco más light, y además todo lo hace un software, ¿no?
Entonces, más bien lo que quieren es alguien que sepa programar un poquito para moverle parámetros al software, pero realmente pues, ellos no agarran ni una calculadora ni un lápiz, ¿no? Ellos van de traste y están metiendo a veces datos en su compu y ya. No, esto es más como para los que nos gusta la vida ruda. Oye, pues a lo mejor los que hacen el software más sentido más. Ah, sí, sí, pero que yo sepa, sí son ambientes muy, pues muy, bueno, muy diferentes al académico, ¿no? Entonces, pues ya depende de cada quien, pero yo creo que a mí me gusta más intentar desarrollar estas soluciones aunque no se necesiten. En cambio, en la programación ahí para una empresa, si tú quieres hacer tu software con tus condiciones, no te dejan, ¿no? Te dicen, no, a mí solamente hazme esto y ya. Y en tu tiempo libre haz lo que tú quieras, ¿no? Y ese tipo de acotaciones no existen en la academia, entonces por eso sí, lo que hacemos no es muy compatible con el mercado de los seguros, a pesar de que todo el problema surge en esta primer gráfica. Pero pues es la gráfica como para defender que es proba aplicada, pero realmente es más como ir jugando con fórmulas y sí, es un área muy divertida en ese sentido, ¿no? De que siempre hay hacia dónde estar explorando, hacia dónde estar rascando y usando técnicas que ni sabías que podían utilizarse aquí, pero finalmente vas caminando, vas usándolas y ya si te va saliendo algo, pues ya lo vas publicando, ¿no? Bueno, se dice fácil, pero es difícil. Ah, que la gama, cuando el primer parámetro es entero, bueno, entero positivo, obviamente, se le conoce como Erlang. Sí, porque hay bueno, en teoría de colas hay un matemático que se apellida Erlang, ¿no? Que que contaba tiempos de llegada sumados en una formación, en una fila, y donde cada tiempo era una exponencial. Entonces también se define a veces nada más la Erlang como suma de exponenciales para mantenerlo simple. Pero cada exponencial debe tener el mismo parámetro beta, ¿no? Ahora, no son las únicas mezclas de Erlangs estas. Hay otras más sofisticadas, que sobre todo dos chinos, Wilmot y Lin, ellos han hecho más trabajos utilizando otras mezclas donde hacen que la beta pueda ir cambiando conforme cambia acá, hacen que el coeficiente también dependa de beta, etcétera, ¿no? Hacen experimentos con mezclas de Erlang más complicadas, pero pues ya nosotros usamos la más sencilla porque tampoco les entendemos a ellos, ellos están muy por arriba de nosotros. Mejor les dejamos a ellos eso. Es una mezcla de llama, ¿no? Ah, también. Sí, le podría decir mezcla de gamas con parámetros enteros. Sería totalmente Y el igual. enlace que no son enteros, supongo que está problemático. Sí, sobre todo porque no hay expresión para la F grande. Esa es la gran ventaja de usar una gama con un parámetro entero. Si hay una expresión cerrada, que es una suma para la F grande, que se utiliza en muchos momentos. Si la dejáramos expresada como integral, no podríamos avanzar en muchos procedimientos. Tendríamos que buscar aproximarla con la gama más parecida, ¿no? O con una. Esa parte no está todavía considerada. No, y está lejos. O sea, yo estoy sorprendido de que no haya más trabajos de mezclas de Erlangs. Sí hay muchos, ¿no? Pero no pasan de 10 buenos trabajos. Y de otros temas que se me hacen mucho más complicados, hay más trabajos. Entonces, nosotros estamos felices ahí porque ahí faltan muchas cosas por hacer y no está tan difícil, ¿no? Luego es difícil encontrar un tema que sí esté en tu nivel y que nadie lo esté atacando.
Entonces yo creo que este es un tema muy bonito en ese sentido, y además de que todavía puedes hacer gráficos, etcétera, ¿no? Con estas distribuciones. Y hay otro investigador, bueno, Vlad, el danés, que hacía mucha estadística para ajuste de datos y hacía un montón aplicaba el algoritmo EM, o sea, todo lo que él hacía era abordar de ajuste con Erlands, con mezcla de Erlands, pero sobre todo con distribuciones tipo fase. Y entonces él, por ejemplo, en la UNAM nos espantaba porque lo que él hace con tipo fase es mucho más complicado que esto, ¿no? Entonces, yo de plano, cuando me tocó afortunadamente tomar clases con él, pues sí, no le entendía nada. Y yo dije, ¿y está hablando en español? O sea, ahora sí hablar en su idioma. Entonces, este es un tema bonito, aunque a veces es discriminado porque está un poco debajo de las distribuciones tipo fase, las mezclas de Erlang. Pero las distribuciones tipo fase, ahí sí son un tema mucho más general, pero que lleva a expresiones que no se pueden aplicar muchas veces, ¿no? O sea, no hay nadie que las necesite y aparte si las necesitaran no se pueden aplicar. Entonces esa es nuestra forma de contestar cuando nos cuestionan de que por qué no mejor con tipo fase. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces, no, pues le agradecemos mucho a David. No, pues, terminamos un fuerte aplauso a David. Sí, sí, está bien. Sí, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, darle mucho mérito al doctor Luis Rincón, ¿no? Él a veces es el que ve las cosas más sutiles y yo soy más el de la talacha, honestamente. Por si en algún momento no sé si no pusimos a grabar la plática, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, a ver si después se la puedo compartir. Bueno, gracias.